Buenas tardes. Les damos la bienvenida al programa de charlas de divulgación a distancia, UNAM Morelia Conversa, el cual con gusto presentamos cada penúltimo martes de cada mes, con el objetivo de compartir con ustedes el quehacer universitario del campus de la UNAM en Morelia. Hoy contamos con la participación de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR. Esta es una de las 8 entidades que integran el campus de la UNAM en Morelia y entre sus áreas de estudio pues destacan las humanidades y las ciencias sociales. Nos da mucho gusto que hoy nos acompañen y pues nos van a presentar uno de los proyectos que están impulsando a través de una plática que han titulado Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, una nueva apuesta a la investigación. Y bueno, nos van a compartir en qué consiste este proyecto y nos acompañan Ana Rosa Gómez Mutio, Grecia Monroy Sánchez, Shanay Ortiz Díaz. Ellas son integrantes de este Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, la CIPI, esas son sus siglas. Y por parte de la UDIR moderará la plática Amaury Beira Huerta. Les voy a compartir un poco de su trayectoria, de estas personalidades que nos acompañan, el cual agradecemos mucho. Amaury Beira Huerta es licenciado en Fotografía por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Diseño y Comunicación Virtual con especialidad en Diseño Editorial por la UNAM. Realizó sus estudios de maestría en Diseño y Arte Urbano, Arte, Ciudad, Sociedad en la Universidad de Barcelona. Actualmente es el encargado del área de difusión de la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR, UNAM Campus Morelia. Nos acompaña Ana Rosa Gómez Mutio. Ella cursó la licenciatura y la maestría en Letras Latinoamericanas en la UNAM. Se desempeña como subcoordinadora del área académica y de investigación del Laboratorio Nacional de Materiales Orales, LANMO, desde junio del 2020. Sus áreas de interés y especialidad son la literatura popular, el género, la docencia y la literatura decimonónica. Es parte del equipo que conforma el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, la CIPI. También nos acompaña Shanay Ortiz Díaz. Ella es egresada de la licenciatura en Literatura Intercultural por la UNAM, es miembro de La Mueca, ha participado en diversas obras escénico-musicales con las que ha realizado giras nacionales e internacionales. Además, participó en 4 producciones discográficas con dicho grupo. Es fundadora del grupo de son jarocho Mayambé, en donde desarrolla y supervisa aspectos escénicos, musicales y literarios. Y es la encargada del canal de YouTube Sabadeando en Línea, en donde ahí realiza narraciones de obras literarias clásicas como La Odisea y Momo. Desde el 2015 es parte del equipo que conforma la CIPI. Y bueno, también nos acompaña Grecia Monroy Sánchez. Ella es estudiante del Laboratorio de Literatura, del Doctorado en Literatura Hispánica por el Colegio de San Luis, con una investigación sobre impresos populares mexicanos de temática histórico-política a finales del siglo XIX y del siglo XX, publicados por Antonio Vanegas Arroyo. Y bueno, también participa en el proyecto de impresos populares iberoamericanos de la UNAM desde el 2013, realizando labores de digitalización, catalogación e investigación. Muchas gracias por acompañarnos. Por parte de la unidad de vinculación nos acompaña Rolando Prado y su servidora Laura, quienes juntos pues estamos aquí coordinando un poco el proyecto y al final estaremos acompañándolos con este proyecto de UNAM Morelia Conversa y al final estaremos pues compartiendo las preguntas y comentarios que nos hagan llegar el público que se está uniendo a la transmisión a través de las páginas de Facebook, y el cual agradecemos mucho. Y bueno, cedo la palabra al maestro Amaury Beira
Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura y Rolando. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Y por supuesto, buenas tardes a nuestras invitadas, Ana Rosa, Shanay y Grecia, por estar aquí. Como bien lo decía Laura, este espacio esta tarde es para la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, la UDIR. Antes de comenzar esta entrevista, me gustaría contarles que, bueno, la UDIR es un espacio académico donde se reflexiona, se escribe, se discuten temas relacionados con las humanidades. Es el único espacio del campus de la UNAM en Morelia que pertenece a la Coordinación de Humanidades. Y entonces aquí se toman temas como la literatura, el cine, la filosofía, y bueno, se discute en torno a ellos. Una de las grandes labores que tenemos dentro de la UDIR es la creación de repositorios. Ahorita nuestras invitadas nos van a hablar un poco más de qué significa esto de los repositorios. Y lo traigo a colación porque pues estamos de fiesta en la UDIR. Mañana se inaugura una nueva etapa de uno de nuestros repositorios más emblemáticos. Ese es en un gran evento que también vamos a conversar acerca de eso más tarde. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco esta entrevista con nuestras invitadas, esta charla. Y bueno, me gustaría que nos contaran acerca de qué estudia este laboratorio de culturas e impresos populares iberoamericanos. Exactamente, ¿qué es este concepto de impresos populares, ¿no? Que yo creo que para muchos que nos acompañan suena un poco extraño. ¿Y cómo se insertan estos impresos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra cultura en México y en otros lugares del mundo? Bueno, hola, buenas tardes. Voy a tomar la palabra para contestar esa pregunta, pero también quiero agradecerles mucho, pues, tanto a Laura y a Rolando por la invitación, como a Mauri por estar estableciendo este diálogo, y a mis compañeras. En la CIPI hemos elegido usar el término de impresos populares porque nos parece que el término de popular, aunque a veces tiene su cierto nivel de controversia y de polémica, nos parece que abarca lo suficiente una serie de materialidades, de prácticas, de funciones y de temas que permiten definir muy bien a esto de los impresos populares como un género editorial que ha estado presente básicamente desde el inicio de la imprenta en el siglo XV y sigue en cierto modo a la fecha, y que a la vez es antecedente de, pues, medios de comunicación masivos del siglo XX, como especialmente la radio y la televisión en cuanto a los temas, y pues que en la actualidad, cuando vemos el uso de las redes sociales y de los periódicos digitales actuales, hay resonancias de eso todavía. Básicamente se refiere, como les decía, a un conjunto de impresos que desde su propia constitución material están pensados para llegar a grandes públicos, a diferencia de un libro que tenía un público ciertamente más restringido, que incluso a la fecha, en cierto modo, sigue siendo así. Los impresos desde su propia constitución estaban pensados para poder ser asequibles para un público muy amplio. Eran baratos, eran portátiles, eran de extensión corta, ¿no? Pensándolo ya en términos concretos, pues son todas estas hojitas, pequeños cuadernitos, pliegos doblados, ¿no? Que conformaban un cuadernito de 4 páginas, que eran baratos, que podían ser asequibles y que para los impresores pues constituyeron un gran negocio, como les digo, desde inicios de la imprenta hasta pues bien entrado el siglo XX. En cuanto a temas, les decía que la categoría de popular pues nos refiere a todos estos temas que han gustado siempre a la gente, mucho relacionado con el tremendismo, por ejemplo, es decir, con este morbo y sensacionalismo que hay por dar cuenta de ciertos sucesos como desastres naturales, crímenes, incluso cuestiones sobrenaturales, ¿no? Los impresos en ese sentido han tenido una vocación muy noticiosa, es decir, la gente se informaba a través de los impresos, también se informaban de temas políticos, pero también evidentemente los impresos eran materiales que servían para la diversión y el entretenimiento, se transmitían versos jocosos, versos satíricos, canciones, ¿no? Y ya llegando al siglo XIX, que es como, digamos, la época que más nos interesa porque, como tú mencionabas al inicio, la CIPI está muy enfocado en esa época, en el siglo XIX y XX,
pues estas imprentas populares convergieron con todos los géneros que para ese entonces también ya formaban parte, digamos, del universo discursivo, como los cuentos, los manuales, adivinanceros, todos estos impresos como de carácter muy lúdico que la gente usaba, literalmente los usaba, ¿no? Tenían un uso muy práctico. A finales del 19 en México surgió una imprenta que, digamos, dado que es la imprenta que en la CIPI más hemos estudiado, eh, pues nos interesa mucho, es la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, quien en cierto modo lo podemos considerar como una culminación de este gran género de géneros, ¿no? Así lo ha dicho Mariana Macera y muchos otros estudiosos de cómo la imprenta de este editor constituye al mismo tiempo la culminación y la debacle de estos impresos populares que evidentemente luego pues tuvieron que competir y un poquillo perdieron la batalla, aunque no desaparecieron del todo respecto a la televisión, el radio y otros medios, ¿no? Pero básicamente esos son los impresos. No sé si me dejes, Rolando, compartir la pantalla un momentito para que puedan mostrar. Igual se los estaremos mostrando a lo largo de la exposición, pero nada más para que vean, digamos, que lo vean de viva, así en vivo y a todo color, pues los que nos estén siguiendo, estos impresos que tienen la imagen como parte constitutiva, ¿no? Muy visuales, muy baratos, muy sencillos, pero al mismo tiempo muy llamativos, ¿no? Un poco por ahí iría la cosa con los impresos. Si quieren ya pueden dejar la pantalla. Como... Sí, y además de toda esta diversidad de temas que abarca, la diversidad de formatos, pues tenían bueno, yo que vengo del diseño editorial, este juego increíble que hacían con los tipos móviles, ¿no? Los arreglos tipográficos eran verdaderamente especiales. Cuando hablamos de un género y de toda una producción gráfica tan extensa, que abarca tantos siglos, que abarca toda esta diversidad, ¿cómo la organizan ustedes, los estudiosos de estos temas, para poderlos poner en orden y poderlos realmente estudiar y meterse en este trabajo, ¿no? Entiendo esto es justamente lo que sucede con los repositorios. ¿Nos podrían contar un poco de este concepto del repositorio? Sí, voy a tomar la palabra para responder esa pregunta. Bueno, primero la definición como más técnica de un repositorio es que es una herramienta electrónica que permite pues justamente almacenar distintos tipos de documentos, ¿no? De muchas disciplinas. Y este sistema, esta base de datos, pues permite albergar los metadatos de cada documento. Esto suena muy técnico, pero más adelante que expliquemos cómo funciona la base, lo van a poder ver más concretamente. Y bueno, el repositorio, además de ser una herramienta de investigación, también funciona como un servicio de almacenamiento y preservación de los materiales. Entonces, bueno, el repositorio de la CIPI tiene como objetivo ofrecer justamente el acceso digital a todos estos materiales sin tener que conservarlos en físico. Esto es porque, bueno, son materiales que ya tienen cierta antigüedad y a veces no están en muy buen estado, entonces, y bueno, están en distintas colecciones que nosotros hemos digitalizado y reunido en un solo repositorio. También comentarles que lo que se busca a mediano y largo plazo con nuestro repositorio de la CIPI es que sea un meta repositorio. Quiere decir esto que buscamos incorporar colecciones de otras instituciones cercanas que también trabajan con estos materiales a nuestra base de datos. Ok, y hablando de entonces de este laboratorio de culturas e impresos populares iberoamericanos que mañana entra en esta nueva etapa, ¿qué significa esta nueva etapa? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles son sus antecedentes de este laboratorio y este repositorio? Gracias, Amaury. Pues me gustaría platicarles un poco cómo fue este camino para llegar hasta la CIPI.
La coordinadora del proyecto, que es la doctora Mariana Macera, ella siempre ha mostrado gran interés por elementos de la cultura popular desde la época novohispana, cómo funcionaban en la colonia, qué pasaba con la Inquisición. Y en algún momento una de sus alumnas empezó a buscar qué hojitas había en imprentas un poco más posteriores del siglo XIX, del siglo XX. Y en esta búsqueda justamente se topó con la imprenta que Grecia les platicaba, con la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo. Y al dar con estas hojitas muy, pues sí, de mucho morbo, muy sensacionalistas, ¿no? Como el terrible crimen y la hija que mató a sus padres y cosas así muy espectaculares y que obviamente en la época pues que causaban un gran interés. Ella empezó a buscar dónde estaban estas hojitas y dio con la casa donde vivían los bisnietos de este impresor y de ahí nos dimos cuenta de que había que hacer algo con esa colección. Había muchísimos libros, libritos, hojas sueltas, pliegos de todos los tamaños, de muchos colores, de muchísimos temas. Y nos dimos cuenta de algo que dice un estudioso que se llama Luis Díaz Viana. Él dice, nos arrastraba la necesidad de salvar los saberes populares por miedo a que desaparezcan por el paso del tiempo. Y es que estas hojitas no fueron hechas para conservarse durante tantos años. Recientemente se cumplieron los 100 años de la muerte del editor. Entonces, pues las hojas tenían muchísimos años guardadas y era importante para nosotros catalogarlas, ponerlas a disposición de un público amplio para que se pudieran estudiar. Entonces, si alguien aquí que nos esté escuchando tiene clases de historia, de literatura mexicana, podría ser que nuestro repositorio le interesara porque estos documentos retratan de una manera muy interesante las enfermedades, los gustos, los intereses, las recetas, la manera de enamorar incluso de la gente de esta época, ¿no? De finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces, ahí te pediría, por favor, Grecia, ¿nos puedes enseñar las imágenes? Sí, Rolando, ¿nos das chance de compartir la pantalla? Muchas gracias. Sí, perfecto. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, ¿no? Increíble suceso de una mujer que se convierte en piedra. O aquí el mosquito americano, que es ahí una cancioncita, ¿no? Entonces, estas preocupaciones, estos intereses, por ejemplo, sobre las adivinanzas, para estar con los niños, para entretenerlos, pues en esa época estos libritos suplieron ese tipo de necesidades, de intereses. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear ahora con el Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos un espacio interdisciplinario donde puedan entrar historiadores, donde puedan entrar sociólogos, donde puedan entrar personas de literatura y que entre todos podamos estudiar, editar, catalogar estos materiales eh, para poderlos trabajar como mejor nos interese. Nos referimos a todos estos distintos tamaños de hojitas y a las manifestaciones que se asocian con ellos, ¿no? Por ejemplo, los sonidos, los caminos de la memoria. ¿Qué tal que estas hojitas traen una canción que viene de muy, muy, muy atrás, que tiene siglos cantándose? O qué tal que tienen que ver con un personaje muy de la época como Francisco I. Madero. ¿Qué pasa con los gestos que se van pasando en la tradición, con la corporalidad que deja huella, el tamaño de la letra, a quién va dirigido, si hay un hombre, si hay una mujer en ellas, qué creencias, qué devociones eran las más importantes y todo esto poderlo abordar desde múltiples disciplinas. Entonces, pues les cuento brevemente que los antecedentes podemos dividirlo en 4 etapas. La primera iría de 2009 a 2012, que fue la etapa en la que tomamos fotos y digitalizamos todo lo que había en esta casa que les cuento de los bisnietos y después fuimos avanzando con otras colecciones. Entre el 2012 y el 2014, en una base de datos relacional empezamos a subir toda esta información y a catalogarla. A partir de ahí empezamos a tomar y a dar talleres, seminarios, cursos. Salió un libro muy bonito que partió de un primer coloquio donde se discutieron estos temas.
un poquito más adelante y más cerca, del 2015 al 2018, esta base de datos precisamente alimentó este repositorio que les platicaba Shanai. Ahí ustedes pueden encontrar múltiples herramientas, mapas, índices de búsqueda, como la estructura con la que catalogamos. Ahí en esos años se hizo el segundo coloquio donde se discutieron más a fondo estos temas y sacamos 2 libros. Uno tiene muchísimas fotografías en una muy alta calidad, se puede considerar un libro como un libro arte por la impresión en tintas que tiene. Si ustedes lo consultan, está disponible en la UNAM, digamos, es un libro que se editó en la UNAM. Se llama Colección Chávez Cedeño, Antonio Barnegas Arroyo, un editor extraordinario. Y después otro librito un poco más teórico que se llama Las representaciones de la voz en la literatura de cordel de Barnegas Arroyo, siglos XIX y XX. Finalmente, en la cuarta etapa, que va del 2018 hasta el presente, pues hemos tenido muchas discusiones sobre la metodología, el grupo ha crecido, ahora tenemos muchísimos más alumnos y precisamente ahora nos vamos a constituir como laboratorio. Un poco platicarles también que tenemos 2 propósitos fundamentales. El rescate de los impresos populares a través de la digitalización, para que pase lo que pase con el ejemplar físico, exista una copia digital que pueda ser conservada y la difusión de este conocimiento por medio de nuestro repositorio. Esa sería a grandes rasgos la respuesta, Mauri. No, pues realmente pues es interesante, pero además es muy bonito, ¿no? Como este encuentro con un objeto de estudio tan apasionante que además tiene una historia, tiene una casa donde uno va a descubrir como un tesoro. Y también me hace pensar mucho en cómo cada vez con el tiempo, ¿no? Este gran proyecto va creciendo, y me imagino también que se vuelve una enorme carga de trabajo, que se vuelve cada vez más complejo y que requiere la participación de más personas para poderlo llevar a cabo y para poderlo llevar a cabo de una manera, pues, de calidad, ¿no? Como ustedes lo han hecho con este repositorio. ¿Cuánta gente integra ahora este equipo? ¿Cómo se organizan en este equipo de laboratorio de la CIPI? Pues la respuesta corta es que hay mucha gente detrás. Realmente para un trabajo como el que hace el laboratorio, en la CIPI, pues se necesita un equipo permanente de colaboradores, principalmente pues ha sido conformado por estudiantes y técnicos en las áreas de digitalización, catalogación, mantenimiento de la página web, el estudio, edición, divulgación y difusión. Y bueno, aparte de todo el equipo interno que estamos trabajando continuamente en el repositorio, pues también tenemos una destacada presencia de más de 20 investigadores nacionales de distintas instituciones e internacionales de países como Alemania, Argentina, Brasil, España y Francia. De nuevo, reiterar que el proyecto es dirigido desde el 2012 por la doctora Mariana Macera, quien es responsable desde la UDIR, y pues también de igual importancia ha sido la colaboración de los coleccionistas privados e institucionales, que pues son los que nos han facilitado todos estos materiales de estudio. Entonces, bueno, es un trabajo realmente muy amplio, muy grande, nunca termina este trabajo y pues es posible gracias a la colaboración de un montón de personas. Sí, ahí, si me dejan compartir la pantalla para presumirnos a nosotros mismos y al equipo de la CIPI, que faltamos algunos, porque ahí el equipo, como decía Shanai, se conforma de... o sea, para mí siempre fue muy importante la oportunidad que la doctora Macera da a los estudiantes para que nos involucremos desde muy tempranamente en la investigación directa, ¿no? Digo, en esta foto que fue la última vez que nos pudimos reunir antes de la pandemia, faltan por ello algunos de los estudiantes que recién se han incorporado, pero sí, es como dice Shanai, un trabajo de muchas personas y
Y sí, como también mencionaba ella, los coleccionistas, trabajar con los coleccionistas y tener la confianza de diferentes coleccionistas ha sido fundamental, en especial de Inés Cedeño Vanegas, quien es una de las bisnietas del editor y quien realmente siempre ha tenido la mejor disposición y la mejor voluntad para, pues para brindarnos la confianza de poder acceder a los materiales, digitalizarlos, porque, digamos, como mencionaban, eso es lo que hacemos en la CIPI, digitalizar. No somos propiamente una biblioteca, no poseemos los materiales, pero precisamente eso hace que podamos tener un repositorio pues muy amplio y que cada vez lo queremos pues engrandecer más, ¿no? Nada, pues solo complementar eso, y si quieres ya quitar la foto, nada más era pues también para mencionar que sí es muy importante el trabajo en equipo aquí en este proyecto. Claro, me puedo imaginar. Bueno, ahora sí, explícanos un poco dónde tenemos que entrar, cómo funciona, cómo está organizado este repositorio para que todos los que nos estén viendo puedan también consultarlo. Sí, pues el enlace seguramente en algún momento pasará ahorita por el banner. En todo caso es la cipi.humanidades.unam.mx. Desde ahí pueden acceder pues esto de lo que hablaba Shanay, el repositorio, que al mismo tiempo es una página que también contiene una parte de las publicaciones que se han hecho en el proyecto y que contiene información breve, pero pues bastante útil sobre estos materiales y sobre algunas de las imprentas, ¿no? Digamos así como de manera rápida, tampoco para aquí tardarme demasiado. Si ustedes acceden a la CIPI, van a poder acceder a un conjunto de más de 2.500 registros de impresos. Principalmente son la gran mayoría de la imprenta de Antonio Vanegas, la que mencionábamos al inicio, esta gran imprenta mexicana capitalina de finales del 19 y principios del 20, pero también ya a la fecha se encuentran colecciones de otras imprentas, tanto posteriores como anteriores a la de Vanegas Arroyo, ¿no? También, como ya mencionaban mis compañeras, pues el interés de este repositorio ha sido poder ofrecer una serie de metadatos, como decía Shanay, es decir, de rasgos descriptivos de los impresos que los abarquen tanto a nivel bibliográfico como literario. Es decir, nos importaba marcar la diferencia de cómo es diferente una hoja volante de un libro, como lo entendemos actualmente. Entonces, digamos, parte del trabajo fuerte del equipo es la catalogación, ¿no? Entonces hicimos un registro, una ficha con diversos datos sobre el impreso, tanto de su nivel material como bibliográfico, como literario, es decir, en cuanto a su contenido y forma textual. Todos esos rasgos, todos esos datos, digamos, ofrecen, más bien permiten que el repositorio ofrezca diferentes modos de búsqueda, ¿no? Yo les voy a contar algunos de los más como, digamos, para que cualquiera que busque interesarse en los impresos pueda acceder fácilmente. Por ejemplo, una manera muy fácil es acceder desde el menú Inventarios a las listas de los diferentes impresos que constituyen cada uno de estos grandes formatos de la imprenta popular: cuadernillos, hojas volantes, pliegos de cordel, libros, librillos y otros materiales donde hemos puesto, digamos, como materiales más bien gráficos que no tienen texto. Por ejemplo, si alguien quisiera ver qué es una hoja volante y de qué se tratan, pues podría acceder a la sección de hoja volante y, además de leer una descripción del formato, podría ver directamente un listado en donde se enlistan los títulos o, bueno, el incipit del impreso, es decir, pues estas primeras palabras con las que empieza el impreso, enlistado en orden alfabético, a veces cuando tiene el año de imprenta y por página. De ese modo, si el usuario da clic en cualquiera de estas fichas, por ejemplo, aquí les podría mostrar el ejemplo de ver esta ficha de una hoja volante titulada "A la noble valentía de Esperanza Chavarría, una mujer revolucionaria, parte del ejército zapatista", aunque aquí se le clasificó como maderista según Antonio Vanegas Arroyo.
Puede acceder el usuario a ver la hoja, como pueden ver, una miniatura y una ficha bibliográfica descriptiva del impreso donde están pues todos estos metadatos, desde el título hasta el año cuando lo tiene, el tipo de papel, el tamaño, el formato, el estado en el que se encuentra y bueno, otros datos de nivel editorial. El usuario también va a poder acceder a cada una de las fotografías y descargarlas, digamos como se descarga cualquier imagen de internet. Y ya en dado caso de que requiere el archivo original, que es, digamos, como el que tiene las fotos en la mayor calidad, pues tendría que acceder al menú archivo, que estaba aquí abajito, y ya poder descargar al archivo que está en formato de JBU, que es una especie de PDF, o en formato TIFF, de manera más reciente, ¿no? También se pueden hacer búsquedas un poco más específicas si uno ya tiene en la cabeza qué es lo que andas, digamos, tras de lo que andas. Puedes acercarte a las búsquedas bibliográficas, donde puedes elegir buscar por palabra en el título del impreso o en campos de carácter bibliográfico como el editor, la dirección de imprenta, el pie de imprenta, el estado de conservación, la colección o incluso el precio, que es digamos, un dato que algunos de los impresos los traen, no todos, pero es un dato bastante delatador, ¿no? Porque incluso puede servir para hacer investigaciones de cómo fueron evolucionando los precios de la imprenta en diferentes épocas, ¿no? Por ejemplo, cambiaron los precios en la Revolución, aumentaron, bajaron, no sé. Pues, o sea, todos estos datos los pensamos desde la investigación y los pensamos para que sirvan para la investigación. Entonces, bueno, por ejemplo, si alguien tiene en la mente un tema, le podría ser útil buscar en el incipit, es decir, buscar por palabra en el incipit. Yo aquí, bueno, no me voy a detener tanto en esto, pero sugerimos hacer búsquedas que incluyan fragmentos de palabras, porque la base distingue entre mayúsculas y minúsculas, entonces va a ser más fácil hacer una búsqueda, por ejemplo, que incluya la partícula horror sin H, porque entonces va a devolver, digamos, resultados que incluyan tanto la palabra horroroso como la palabra horrible u horripilante, ¿no? Que conforman todo un campo semántico sumamente común en los impresos en torno a todas estas hojas de crímenes de las que ya mencionaba Ana Rosa, ¿no? Estupendo y horrible suceso, asombroso y funesto suceso de un horroroso ejemplar, ¿no? Haciendo esa búsqueda podemos ya tener unos primeros resultados de todos los impresos relacionados con el campo semántico del horror, ¿no? Y de nuevo, elegir uno, poder acceder a él, a su previsualización, ¿no? Ya fuera la horrorosa inundación de Celaya o la horrorosa noticia de un robo sacrílego, ¿no? La búsqueda por incipit es flexible en ese sentido, se pueden buscar, pues, básicamente todo tipo de palabra. Los impresos son tan amplios que realmente cualquier palabra que busquen es muy probable que salga por ahí en los títulos, ¿no? También últimamente nos dimos cuenta de la importancia de marcar no solo los títulos del impreso como tal, sino de cada uno de los textos contenidos al interior de un impreso, porque una sola hoja volante podía contener hasta 5 textos diferentes. En ese sentido, se puede hacer una búsqueda precisamente de estos títulos interiores. Por ejemplo, si alguien está interesado en el género del corrido, pues puede buscar, de nuevo, haciendo esto es una recomendación como ya casi de nivel técnico, de que solo incluyan, digamos, la palabra horrido en este caso, que va a traer más resultados porque no va a distinguir entre si la C es mayúscula o minúscula, ¿no? Si buscamos eso, por ejemplo, nos va a regresar la base toda una resultados de impresos cuyos textos interiores incluyan la palabra corrido, ¿vale? Entonces, aunque el corrido no venga en el título principal, pues podemos ver alguna de estas hojas cuyos textos interiores sí eran corridos, ¿no? Por ejemplo, esta hoja cuyo título principal es Andándome yo paseando, pero que ahí en una esquinita incluye el corrido de María Belén, ¿vale? Y de nuevo podemos ver toda la ficha. Y en este caso, en el caso de algunos de los impresos, especialmente los más nuevos, los que corresponden ya a la imprenta del siglo XX, una de las más importantes posteriores a la de Vanegas, que fue la de Eduardo Guerrero, usualmente ahí ya venían los nombres de los autores, que también es un campo que indicamos. Y ya para terminar, ya porque ya me tardé mucho y también
quiero más bien animarlos pues a que se metan a explorar la página, que sepan que también están clasificados los impresos a nivel, digamos, literario, en el sentido de que lo pueden buscar impresos que estén en verso, impresos que estén en prosa o impresos que incluyan ambas formas textuales, que es muy común, por cierto, especialmente en las hojas volantes. Y también están clasificados ya a nivel temático. Como les decía, lo popular radica también en que lo popular abarca una serie de temas que llevan siglos funcionando digamos, entre los grandes públicos, que permiten que hayamos conformado algunas categorías que, aunque siempre son discutibles porque la literatura popular es así, es difícil de asir, de aprender, sí pueden ser orientativos para un usuario que a lo mejor justamente quiera ver todo lo que se publicó en torno a crímenes o a desastres naturales o a suicidios, que fue un gran tema en el siglo XIX, pues puede ir directamente a ello, ¿no? Lo mismo en géneros que no son necesariamente informativos, sino más bien lúdicos y de entretenimiento. Pueden, por ejemplo, elegir al buscar calaveritas, que el cancionero, los cuentos, divertimentos, el teatro, que fue también algo que publicó en mucha medida Antonio Vanegas Arroyo, por ejemplo. Pueden ir, si hicieran una búsqueda, pues digamos, por desastres naturales, lo que la base les va a devolver es un listado de todos los impresos que clasificamos que tienen presencia de ese tema. Entonces, pues, digamos, esa es como una búsqueda que también creo que puede servir para aquellos que quieran aproximarse de manera temática a los impresos, ¿no? Aquí les podría devolver un impreso con un título tan espectacular como este, del fin del mundo se aproxima, que bastante vigente, ¿no? A la fecha. Y bueno, pues nada, espero que sé que es una explicación muy rápida, pero creo que si se meten al repositorio van a poder encontrar realmente material de interés para todas las disciplinas, como bien mencionaba Ana Rosa. No solo los de literatura, digamos, los historiadores, los geógrafos, incluso los matemáticos pueden encontrar ahí cosas de interés. No, pues sí, claro, si tienen un universo ahí montado, realmente invitamos a todos a darse un clavado, a visitar este repositorio y divertirse mucho, ¿no? Porque se ve que, bueno, hay de todo y hay algunos con los que te ríes. Yo lo he visitado y bueno, me he reído bastante algunas veces y otras veces también me quedo un poco helado. Eh, Precisamente hablando de eso, me gustaría que nos contaran, porque nosotros ya lo hemos hablado como más en lo personal, que cada uno de ustedes pues tiene su interés en algún campo, en alguna sección, en alguna línea de estos impresos populares y que inclusive han ampliado su investigación ya de manera particular en torno a estas líneas más específicas. ¿Nos podrían contar un poco sobre cómo cada una se vincula con los impresos populares, por favor? Sí, por ejemplo, yo podría contarles que a raíz de ir explorando la página, encontré por ahí algunos impresos que tienen que ver con mujeres. Me llamaron muchísimo la atención porque pues no hay muchos. Y empecé a rastrearlas, empecé a buscar, bueno, qué se dice sobre las mujeres, quiénes son, existían o son personajes basados en algún arquetipo. em, y bueno, es realmente un universo, sobre eso hice mi tesis de maestría, porque realmente hay muchísimo. Algunas, por ejemplo, las esposas de algunos presidentes o de algunos líderes aparecen, pero también hay muchas cosas muy interesantes en los cuentos, en el teatro, que es algo que todavía me gustaría explorar más a fondo, pero hay muchos cuadernitos sobre canciones, canciones amorosas, de amor, de desamor, pues muchas más de desamor. Y bueno, ahí las mujeres tienen un protagonismo bien interesante, tanto en las imágenes donde aparecen muy engalanadas, con unos grandes vestidos, en coches, eh, en un aspecto que llama mucho la atención, pensándolo como un producto finalmente del porfiriato, no que haya sido un producto pedido ni mucho menos, pero bueno, esta línea ideológica estética pues alcanza todos los productos, incluso los más populares. Entonces, ver cómo retrataban a las mujeres ricas, cómo retrataban a las mujeres que realizaban algún servicio, cómo las comparaban entre sí, cómo retratan a los hombres.
en una proporción distinta a las mujeres es algo que es muy interesante y esto, por ejemplo, no aparece en una búsqueda como tal, es una búsqueda transversal que uno tiene que ir haciendo, ¿no? Pero pues para mí esa es una que como tú dices, me hizo divertirme mucho, pasar mucho tiempo pensando, bueno, ¿qué implica esto, no? ¿Qué implicaciones tiene esta imagen, este texto o esta combinación de ambos? Entonces, para mí, esa es otra forma de entrar a la base y de poder utilizar el repositorio, ver algún tema que no sea vertical como un género, sino más bien horizontal y que atraviese toda la base. Sí, yo ahí platicarles, como les decía al inicio, que el tema de lo político también, así como el tremendismo, lo político también ha estado presente en estos impresos desde el inicio, porque, digamos, se sabe que los poderes en turno, ya fuera la monarquía del siglo XVI o el porfiriato en el siglo XIX, echaban mano de estos materiales porque sabían que llegaban a amplios públicos, ¿no? Lo hacían tanto de manera directa como indirecta, pero el tema es que lo político siempre fue un asunto interesante, de interés en estos impresos. Entonces, yo precisamente fue como una de las partes que más me llamaron la atención, y específicamente en los materiales publicados por Antonio Vanegas Arroyo, encontré que ese nicho de lo político era súper valioso y muy fértil para ser estudiado porque abarca dos periodos fundamentales de la historia de México, como son el Porfiriato y la Revolución. El impresor vivió ambos periodos y publicó intensamente en ambos periodos, entonces me interesaba mucho, bueno, me interesa aún, pero digamos, como ya estoy casi acabando la investigación, siento que ya tengo una idea mucho mayor de lo que ocurría, ¿no? De cómo una imprenta popular se situaba ante un acontecimiento como la Revolución Mexicana, por ejemplo, y que curiosamente, ya luego les contaré más en otro momento, pero no es tan como uno se lo imagina, ¿no? Por ejemplo, parecería que una imprenta popular habría mostrado un apoyo decidido y directo por sectores, por ejemplo, como los zapatistas, y en cambio es sorprendente, aunque no tanto cuando uno lo analiza en el contexto, pues que los zapatistas, por ejemplo, fueron muy maltratados en los impresos. Zapata no siempre salió muy bien parado en las representaciones populares. Entonces, bueno, es un tema de interés. A mí, pues como les digo, me interesa mucho ver la historia y la política plasmada en los impresos porque está ahí, está manifiesto, y creo que es muy importante para entender cómo fue entendida en su momento esos procesos por la gente. Y bueno, yo me he interesado por los bandidos y bandoleros que aparecen en estos impresos. Ahí están personajes tan célebres como el Tigre de Santa Julia, y como dice Grecia, está Zapata y Villa, que bueno, aunque no son propiamente bandidos, sí son tratados de esa manera en varias de las hojitas, ¿no? Que esto tiene que ver con esa transversalidad, ¿no? A lo mejor estos temas se tocan mucho y podemos interesarnos por uno solo, pero tiene que ver pues con todo este universo de hojas y de impresos. Y bueno, me gustaría aprovechar para hablar como de estos impresos que son de los más destacados y de los más buscados en el repositorio. En primer lugar, pues están los impresos religiosos, que son en la base de datos los más consultados. Y en segundo lugar, y bueno, esto tiene que ver con el trabajo de difusión y de divulgación que hemos hecho en redes sociales y también en algunos talleres, pues están obviamente las calaveritas literarias, que pues creo que es algo que nos toca a todo mundo ha hecho alguna calaverita cuando estaba en la escuela. Y bueno, ahí también tiene que ver el trabajo gráfico de José Guadalupe Posada, que ha hecho calaveritas que son famosas a nivel mundial. Ahí está la famosísima Catrina y muchas otras que seguramente si se dan una vuelta al repositorio van a poder reconocer las imágenes, aunque no conozcan los textos o aunque nunca hayan escuchado hablar de los impresos populares, seguramente sí van a reconocer algunas de las imágenes que aparecen por ahí. Y bueno, también aprovechar para invitarles no solo al repositorio, sino también a nuestras redes sociales, porque ahí pues nos hemos dado a la tarea de ir difundiendo
distintos temas. Hemos hecho a veces cada mes una temática diferente porque, bueno, como es un universo tan grande con tantos temas como pueden ver, pues de pronto puede ser un poco abrumador para el público en general si nunca ha escuchado hablar de los impresos. Entonces, en nuestras redes sociales nos hemos dado a la tarea de cada mes elegir un tema, ya sea cuentos, adivinanzas, canciones, calaveritas, irles compartiendo un poco de todo este ámbito para que pues vayan familiarizándose. Entonces, bueno, si nunca han escuchado hablar del tema y quieren acercarse, también en nuestras publicaciones lo pueden hacer. Bueno, pues muchísimas gracias. También esta selección de imágenes nos deja tan claro pues esta diversidad, ¿no? Y también la belleza de los impresos. Me quedé pensando en algo que se comentó al principio de la charla, en esta nueva etapa del repositorio al volverse laboratorio de culturas e impresos populares iberoamericanos. Hablan de una relación más fuerte con otros espacios de estudio de este tipo de materiales en otros lugares del mundo. ¿Nos pueden contar un poco más sobre esta relación y cuáles son estos espacios, por favor? Sí, claro. Bueno, nosotros hemos hecho vínculos académicos, como bien señalas, con instituciones nacionales como el Colegio San Luis, como el Colmex, con distintas bibliotecas y de forma internacional podríamos citar, por ejemplo, el Instituto Iberoamericano de Berlín. Ellos tienen una colección de estampas bastante amplia, son 1,660 estampas que provienen de toda América Latina. Esta es una biblioteca muy importante por las colecciones tan vastas que tiene. Y en particular a nosotros nos interesa la que tiene que ver con estampas de la independencia y la revolución, el taller de gráfica popular y en particular José Guadalupe Posada. Aquí, Rolando, ¿nos podrías compartir la pantalla, por favor? En este sitio ustedes pueden acceder, se puede consultar en distintas lenguas y al consultar el catálogo podemos encontrar lo que ellos tienen catalogado, lo que se ha comprado a diferentes coleccionistas, a la familia y demás. Este es un proyecto muy cercano a nosotros y su colección la tenemos también en nuestro repositorio. También podemos hablar del portal Mapping Pliegos. Este fue creado por Cambridge University Library, la Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC y la British Library. Aquí se ofrece una base de datos y una biblioteca digital de pliegos sueltos, todos los que han sido publicados en España, y lo que ellos pretenden es reunir aquí, como decíamos hace un momento, como un meta repositorio, todo lo que se tiene de los siglos XIX y XX. Entonces, unificar en un solo catálogo todos estos registros y reproducciones digitales para que, de una manera similar a como lo proponemos nosotros, un público general pueda acercarse de ellos y se puedan impulsar diferentes tipos de estudios. También se ofrecen recursos de búsqueda sobre la literatura de cordel, hay muchas entradas bibliográficas y enlaces a otros proyectos similares. Otros proyectos que podría mencionar es, por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica, que tiene una colección de teatro del siglo de oro, la Cambridge Digital Library, Spanish Chapbooks, la colección Lira Popular, la literatura de cordel y teatro en España, que va de 1675 a 1825, McGill's Library Chapbook Collection y The Texas Collection of Comedias Sueltas and Spanish Theater. Entonces, bueno, todos estos son proyectos que se interesan por los impresos en distintos formatos, pero nos relacionamos con ellos por la cercanía temática y temporal. Entonces, la idea es que desde los distintos repositorios nos podamos ir compartiendo la información que sea relevante para los demás y que también quien entre a cualquiera de estos sitios pueda, navegando, llegar a todos los demás. Ok, pues es muy, muy interesante, de verdad. Bueno, estamos casi al final de la entrevista. Me gustaría que nos comentaran un poco más sobre el evento de mañana.
esta inauguración de la nueva etapa del repositorio de la CIPI. Entiendo que va a haber, pues hay todo un programa de actividades, entonces no sé si nos lo puedan compartir. Sí, pues sí, aprovechamos para invitarlos a todos los que nos estén escuchando a, como señala Mauri, mañana va a ser la presentación oficial de la CIPI, es decir, de esta continuación y al mismo tiempo como apertura a nuevos proyectos y nuevas líneas que iremos desarrollando en, digamos, ya una vez constituidos como laboratorio. Y bueno, esta presentación se va a llevar a cabo el día de mañana, todo de manera virtual. Empieza a las 11 de la mañana y aproximadamente a la 1:30 habremos terminado. Vamos a contar con la presencia de la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, quien nos va a hacer pues el honor de estar inaugurando precisamente este evento. La doctora Macera pues precisamente también nos va a presentar las líneas de lo que vamos a, digamos, de lo que supone esta inauguración del laboratorio. Y después vamos a tener, para pues seguir estimulando el diálogo y la investigación, una conferencia del doctor Luis Díaz Viana, a quien Ana Rosa citó hace rato y quien realmente es una de las eminencias precursoras en el estudio de este tipo de literatura, quien nos va a ofrecer una conferencia sobre el valor de lo oral, lo impreso y la memoria digitalizada. Después de esa conferencia, ya para cerrar el evento, vamos a tener un conversatorio en el que también tres grandes pues investigadores y me atrevo a decir amigos del proyecto IPI desde hace muchos años van a estar conversando precisamente en torno a lo que supone el compartir la cultura popular a través de repositorios. Esos invitados van a ser la doctora Gloria Chicote de la Universidad de La Plata, la doctora Ricarda Musser del Instituto Iberoamericano de Berlín, de quien Ana Rosa ya les comentó en parte, y el doctor Aurelio González del Colegio de México, quien, digamos, pues también en el ámbito mexicano es una referencia para todos los que nos acercamos a estos géneros. Entonces, pues los invitamos a que nos acompañen y digamos que esperamos que las conferencias les interesen. Yo creo que tenemos invitados de lujo y todo va a ser virtual a través de las redes sociales de la CIPI y de la UDIR, me parece también. Entonces, pues los esperamos mañana a las 11. Bueno, pues muchísimas gracias, Grecia, Shanay, Ana Rosa, por esta entrevista, por este rato. Estuvo muy interesante. Vuelvo a invitar a toda la audiencia a visitar el repositorio de la CIPI y también a visitar la página de la UDIR, en donde pueden encontrar este y otros proyectos en los que se trabaja en esta unidad de investigación. Entonces ahora volvemos con Rolando y Laura para las preguntas del público. Muchas gracias. Pues realmente nos han pues cautivado con todo este proyecto que nos han presentado y pues nos da cuenta, ¿no?, de este trabajo de más de 2.500 registros y pues es una herramienta muy útil para la investigación y pues para desde la investigación hasta el interés en general, ¿no? Y para diversas disciplinas como es pues la historia, el periodismo y pues diferentes áreas y pues también de interés para el público general y muy, digamos, una aportación muy significativa, la cual pues reconocemos mucho y les deseamos que les vaya muy bien en esta nueva etapa, así como les ha ido durante todo este proceso de trabajo que llevan de colaboración pues con muchas entidades como nos han compartido. Y pues bueno, ahí tenemos en las transmisiones que tenemos en las páginas muchas felicitaciones por parte de los seguidores y algunas preguntas también en las que pues la gente está interesado en conocer y al ser pues apoyado por la UDIR este proyecto, que es una entidad que está en el campus de la UNAM en Morelia, tenemos también el interés del público por saber cómo podrían tener esta vinculación con las imprentas michoacanas, si existe una posibilidad de que se dé también este trabajo local. ¿Pudieran compartirnos un poco de esto? Sí,
pues de estas imprentas michoacanas, realmente sí nos gustaría mucho. Aún no nos hemos acercado mucho porque, bueno, con el trabajo de digitalización de las otras colecciones, realmente ha sido mucho trabajo que a veces pues nos sobrepasa, ¿no? Entonces, apenas que estamos cerrando como esta parte de digitalización y catalogación de la imprenta de Vanegas y las otras imprentas que mencionamos antes, pues estamos como terminando esa etapa y ahora pues preparándonos para lo que sigue. Aunque aún no tenemos como contacto directo con coleccionistas o tenemos mucha información acerca de las imprentas michoacanas, sí sabemos que, bueno, hay una colección de Vanegas Arroyo, no de imprentas michoacanas, pero de Vanegas Arroyo en Pátzcuaro, con la que ya empezábamos a tener contacto, solamente que se atravesó la pandemia y bueno, todas las labores de digitalización quedaron un poco en pausa, ¿no? Y bueno, también con esto no tenemos contacto directo, pero sabemos que existe. Está la Biblioteca del Libro Ilustrado en Pátzcuaro también, que me parece que está coordinada por Artemio Rodríguez, un gran grabadista michoacano. Y él ha hecho mucho trabajo con una imprenta llamada Fimax, que sí es de Morelia, y tiene también una colección de varias placas de impresión, placas de grabados, y varios impresos también en su biblioteca de libro ilustrado. Entonces, bueno, aunque no hemos tenido contacto directo con este proyecto, sabemos que existe y bueno, los invitamos a verlo porque es un trabajo realmente muy bello. Sí, yo ahí nada más quisiera complementar que me parece una pregunta realmente muy importante porque efectivamente nos hemos centrado por razones circunstanciales y también porque pues digamos, al final de cuentas la capital mexicana pues siempre ha sido un foco cultural, un foco literario, nos hemos centrado en imprentas capitalinas, pero realmente sabemos, y así lo han señalado, por ejemplo, el doctor Aurelio González insiste mucho en eso, pues de que evidentemente la de Vanegas Arroyo no era la única imprenta, aunque sí tuvo un alcance nacional. Obviamente en todo el territorio nacional hubo imprentas, seguramente algunas más grandes, algunas muy pequeñas, casi que caseras, pero las hubo, y el reto, pues como señala Shanay, es acercarnos, pero es algo que sí tenemos en el horizonte y que creemos que es fundamental para poder comprender cabalmente el fenómeno en una dimensión pues nacional. Entonces, pues sí, es muy interesante y estaría súper bien empezar por Michoacán precisamente. Yo tengo algunas preguntas del público, las voy a ir poniendo aquí en pantalla, que a través de las redes nos las han hecho llegar. Pregunta María Gutiérrez, buenas tardes, como estudiante de arquitectura, ¿hay material que pueda servir en el que hablen de cómo eran las construcciones antes? No sé si alguna de mis compañeras quiera comentar algo, pero yo quisiera comentar algo que tengo muy presente ahorita. Quizás no es que la arquitectura fuera el gran tema de los impresos populares, pero en un periodo como el Porfiriato, donde dar a conocer digamos, las obras de infraestructura del régimen era parte de la legitimación del régimen porfirista, sí hay varios impresos donde, a manera de canción, a veces de manera muy jocosa y algunas otras de manera un poco sensacionalista, se describen construcciones emblemáticas del régimen porfirista. Por ejemplo, la prisión de Lecumberri. Hay un pliego de cordel dedicado a la inauguración de la nueva penitenciaría en 1900, si no me equivoco, y se describe todo el sistema del panóptico, de las celdas. Ustedes si conocen cómo es el actual Archivo General de la Nación, antes Palacio de Lecumberri, lo describen. Y entonces, bueno, describen incluso la celda en la Bartolina, como le llamaban, ¿no? Hay otros que hablan, por ejemplo, de la inauguración de algunos mercados o de un rastro, o sea, un rastro donde mataban y procesaban la carne. Lo describen también, o sea, con todo el sistema como muy higiénico, porque recordemos que estos eran los grandes valores del porfiriato. Entonces,
yo creo que sí hay material incluso para los arquitectos. Se me vienen esos dos ejemplos a la cabeza, pero seguro hay más, seguro. Sí, también, por ejemplo, en ese mismo aspecto, aunque se aborda desde esta óptica de lo terrible, se habla mucho de los accidentes de ferrocarriles. Entonces también eh, ahí aparece como marginalmente, porque el foco está en el accidente, cómo fueron construidos y también, por ejemplo, en muchas notas sobre suicidio se da cuenta de literalmente se aventó desde esta torre de la catedral que está a esta altura y esta otra, o sea, no es pues lo principal, pero sí están estos pequeños datos ahí incluidos en estas hojitas. También pienso, por ejemplo, que en la descripción de algunas obras de teatro, pues se dice, ¿no? De a dónde entran, de dónde salen, cómo está hecha la casa o la vecindad donde está ocurriendo el suceso. Entonces, creo que, pues sí, como secundariamente sí se toman en cuenta estos aspectos, aunque para nada era la intención, ¿no? Sí, nada más añadir, sí, digo, ahorita no tengo los títulos a la mano, pero igual a la persona que preguntó, aparte de agradecerle la pregunta, pues que si nos escribe, como dice Shanai, a través de nuestras redes sociales, el Facebook del laboratorio, pues la podemos guiar en la búsqueda en la base e incluso mandarle pues directamente los enlaces a estos impresos que mencioné y algunos otros que les sean de interés. Así que a través ahí de tanto de la web como del Facebook nos pueden escribir y realmente el equipo de difusión, como dice Shanai, está muy atento y nos interesa mucho pues interactuar con los usuarios. Muy bien. Bueno, ahí puse la página web de la CIPI para que pues, se acerquen y vean las redes sociales también. Pregunta, bueno, comenta Mariana Macera. Me gustaría saber cómo es la catalogación de los materiales a diferencia de las bibliotecas. Bueno, no sé, Ana, si o Shanai, o si quieren Sí, decir algo, o si no, también yo puedo luego complementar. sí, bueno, lo que, digamos, la gran ventaja que tenemos es que al estar en ámbitos virtuales, la consulta puede ser al mismo tiempo de la imagen, de la transcripción, incluso si en algún momento se hiciera, por ejemplo, estamos en proceso de hacer un disco donde se ha hecho la grabación de cómo sonarían estas piezas que están en algunos cancioneros. Entonces, la diferencia es que esta catalogación nos permite ver al mismo tiempo estos tres aspectos. También si en algún momento dado hubiera un estudio sobre alguna cancioncita en específico o sobre varios de los impresos que se toman en cuenta, todo esto puede quedar en la misma ficha. Entonces la ventaja enorme que tenemos es que no dependemos de una catalogación externa, sino que la catalogación es del equipo que ha ido trabajando los impresos y por lo tanto corresponde exactamente a las necesidades que nos han surgido a través de ellos. Entonces, cuando sumamos impresos de otras imprentas, pues nos vamos dando cuenta que quizás tienen otros metadatos y eso cambia la catalogación. Pero, digamos, a diferencia de una biblioteca, pues nuestra catalogación es mucho más flexible, está en construcción y al estar, les digo, como en un ámbito virtual, pues nos permite ser multimedial y esto creo que puede ser muy útil para el estudio. Sí, Muchas gracias. iba a decir que creo que Shanai quería comentar algo. Sí, no, nada más decir que creo que es muy importante lo que dice Ana Rosa de estos criterios de catalogación que siempre están, pues, siempre nos los estamos cuestionando, estamos cambiándolos de acuerdo a estos distintos impresos que se van integrando, ¿no? Y es muy interesante porque eso también nos permite, pues, abrir otras líneas de investigación. Puede sonar muy trivial el poner el título de cierta manera o poner subtítulos o no ponerlos, pero realmente a través de eso pues podemos ver estos procesos editoriales, cómo cambian a través
de distintas épocas, de distintas maneras del editor. Por ejemplo, lo que decíamos de los autores, pues es muy curioso cómo en la imprenta de Vanegas casi nunca se ponen autores, y en la imprenta Guerrero y imprentas posteriores se vuelve algo muy relevante, ¿no? Incluso se llegan a poner intérpretes, en qué disco se encuentra la canción, en qué película sale. Entonces es muy interesante porque creo que esta manera de catalogar los impresos también nos dan pie a discusiones pues que tienen que ver con nuestros distintos campos de estudio. Sí, perdón, nada más quisiera añadir una cosa más, realmente ya lo mencionaron, pero volver también a enfatizar pues esta característica que, digamos, al nosotros no somos una biblioteca en el sentido de que no poseemos los materiales tal cual, lo cual, digamos, resulta una ventaja en términos de que podemos nosotros poner en acceso colecciones de muy diferentes coleccionistas particulares y también de diferentes instituciones, que es algo en lo que vamos a estar trabajando más intensamente en los próximos meses, ¿no? En esto de volver al repositorio, un repositorio de repositorios que permita como concentrar ahí en un solo espacio digital, pues múltiples objetos y pues eso que decían mis compañeras, básicamente que lo que distingue la catalogación de la CIPI también, pues es que siempre está en diálogo con la investigación. Los criterios que están en las fichas provienen de largas discusiones que hemos tenido como equipo, nosotros con especialistas también, y que, digamos, pues se adaptan un poco a los objetos y en ese sentido creo que pueden llegar a ser más flexibles que catalogaciones bibliográficas que no siempre toman en cuenta los aspectos que a nosotros nos pueden interesar. Muy bien. Laura, no sé si tengas más preguntas. Sí. Pues hay un comentario también, nos dicen, el Vanegaverso es otra forma de echar un ojo al México y al mundo de los siglos XIX y XX, ¿no? A propósito de lo que comentaban del contenido de Venegas, ¿no? De Vanegas. También nos gustaría que nos comentaran un poco acerca de la experiencia que les ha dejado el estar, digamos, arropados y ser un proyecto que está siendo impulsado desde la UDIR. ¿Cómo ha sido este trabajo de estar de la mano como este impulso que está dando la UDIR a Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos? Pues apostándole a esta, digamos, una nueva forma de hacer investigación o decir a los investigadores, está este repositorio y les puede servir para esto. Digamos, es una gran herramienta, ¿no? De contener estas imágenes digitales que la verdad, a diferencia de tiempos pasados cuando se tenía que ir a la biblioteca, pedir el archivo y no lo prestaban y teníamos que consultar los periódicos y llenar toda una ficha, yo pienso como estudiante, para mí es algo que me hubiera encantado que existiera cuando yo estudié, el tener este repositorio y nada más entrar a un sitio y empezar a consultar archivos. La verdad es muy interesante, pero sí quisiera que nos platicaran un poco acerca de pues esta experiencia que les ha dejado estar acompañados por la UDIR. Sí, muchas gracias, Laura. Pues en un primer momento nosotros estuvimos adscritos al Instituto de Investigaciones Filológicas. Ahora en estas etapas estamos adscritos a la UDIR y sí, definitivamente, como tú dices, es muy importante tener ese respaldo institucional porque además está totalmente enfocado en las humanidades, por lo tanto, para nosotros es un soporte, por ejemplo, para solicitar apoyos, para tener, por ejemplo, recursos para hacer estancias, para organizar los seminarios, incluso para las instalaciones, para poder realizar las investigaciones, también para poderle dar cauce y publicar, ya sea en la revista o a manera de libro, algunas de estas inquietudes.
También la UDIR es fundamental porque desde ahí se aloja el sitio, el repositorio. Entonces, realmente muchas de las salidas que nosotros tenemos para el proyecto tienen que ver con este apoyo institucional. Entonces, pues es muy, muy grato para nosotros, muy importante y estamos muy agradecidos porque realmente de esta forma es que nosotros podemos hacer ese trabajo que les venimos contando, ¿no? Incluso estas charlas, los talleres, los seminarios, pues se relacionan y se anclan en la UDIR. Bueno, pues a nosotros nos da mucho gusto que nos compartan todo esto porque pues es una manera de dar a conocer todo el trabajo que realizan, ¿no? Y que a veces no se conoce, pero la verdad sí es una oportunidad para llegar a más público y pues cuando guste nosotros podemos organizar otro conversatorio con esta actividad. No sé si haya más comentarios, Rolando. Sí, hay un par de comentarios más. Preguntan, ¿cuántas imágenes hay en el repositorio? En términos de registros, o sea, de registro me refiero a impresos, es decir, impresos, unidades de impresos, ya sea hoja, volante, cuadernillo, pliego de cordel, libro o librillo. Es un total de 2,894 registros. En términos de fotos, eso se traduce, yo creo, en probablemente más de 15,000 fotos, porque algunos impresos no... Hay impresos muchos que son solo una hojita, es decir, 2 fotos, 2 fotografías, pero hay impresos cuadernillos cancioneros, por ejemplo, que llegan a ser de 16 páginas y algunos incluso de 32. Entonces, digo, no tendría que ver así exactamente, hacer la multiplicación, pero por lo que hemos estimado en almacenamiento y demás, pues son más de 15,000 imágenes organizadas, eso sí, en 2,894 registros, es decir, 2,894 impresos, que bueno, algunos son una misma edición de un solo impreso, por ejemplo, lo cual también es un dato importante para la investigación. En fin, eso. Son muchos en pocas palabras. Tienen mucho de dónde escoger los interesados. Y en ese sentido, me preguntan también, aunque ya hemos estado viendo en las imágenes, preguntan, ¿son solo imágenes o también hay textos? No, están acompañadas de textos. De hecho, bueno, ese es como uno de los enfoques que tenemos en el laboratorio, porque bueno, están obviamente acompañados de los materiales gráficos de José Guadalupe Posada y bueno, estos grabados han sido difundidos de manera masiva, ¿no? Por todo el mundo y creo que, como decíamos antes, pues casi cualquiera puede reconocer esa imagen de la Catrina, varias imágenes que ha hecho de los cancioneros, de las hojas volantes de crímenes también son muy famosas. Pero bueno, uno de los enfoques que tenemos en el laboratorio, en la CIPI, pues es justamente difundir los textos, que esos de pronto no son tan conocidos o son conocidos, pero de pronto no sabemos que están también en estos impresos populares, como los corridos que están, los corridos de la Adelita, de Valentina, cuentos como Blancanieves, Aladino y la lámpara maravillosa. Entonces sí, todo está rodeado de texto y de imagen que siempre van juntas en estos impresos populares. Muchas gracias. Bueno, pues vamos acercándonos al final de esta charla. Queremos agradecer la participación de todo el público que se ha unido, los comentarios que les han ido dejando aquí. Se va a quedar esta transmisión pues aquí en las páginas de Facebook de Vinculación UNAM Morelia, de UNAM Campus Morelia, de la UDIR, y pues ustedes van a poder ver
todos estos comentarios que ha ido dejando el público. Paola Herrera Rocha dice bravo, Ignacio Silva, excelente, muchas felicidades. Y pues bueno, nosotros también agradecemos por parte de la unidad de vinculación el que hayan estado hoy con nosotros formando parte de este programa de charlas de divulgación a distancia, una Morelia Conversa. Agradecemos todo el apoyo pues de la UDIR y el haber invitado a este interesante proyecto, Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, que como comentaba Mauri, pues, y ustedes tienen pues una noticia que compartirnos y mañana pues por ahí nos vemos en esta inauguración de este espacio, ¿no? Que van a mostrar una nueva etapa de este proyecto. No sé si quieran comentar algo para concluir. Pues solo que muchas gracias. Ay, solo gracias. Y que sí, ojalá puedan unirse mañana a la inauguración oficial. Y si podemos ver esta calaverita animada ya para cerrar antes de irnos, estaría buenísimo para despedirnos de los asistentes. Ah, claro que sí. Eso está... Ah, eso lo tengo yo. Permítanme. Bueno, aprovecho el momentito para agradecerles de verdad a Shanay, a Grecia, a Ana Rosa, a Laura y a Rolando una vez más desde la UDIR y pues bueno, muchísimas gracias. Creo que fue muy, muy interesante para descubrir el trabajo que se hace en el campus, ¿no? Muchas gracias. Sí, así es. Muchas gracias a ustedes. No sé si ya esté listo esta sorpresa que nos tenían al final. Ya está lista. Sí, que además viene muy bien con las fechas que ya se aproximan. En especial, ahorita van a ver por qué. Ok. Ahí vamos.
Nos encantó. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.